segundo bloque de los muchachos periodistas y nos avisan, está en comunicación ya Ricardo Foster con nosotros. A ver si se escucha. Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ricardo. Bien, acá estamos. ¿Cómo estás viviendo, mejor dicho, sobreviviendo estos tiempos? Qué buena pregunta. La verdad que sí, sobreviviendo sería una expresión, ¿no? Con mucho dolor también. Yo te diría que amargado por esta realidad argentina que es espantosa, por un gobierno miserable que viene a destruir núcleos esenciales de nuestra vida en común, de la vida económica, social, cultural. La verdad que es un momento difícil que requiere de todos aquellos que seguimos imaginando y soñando un país más igualitario y más democrático, requiere audacia, inteligencia y sobre todo humildad para construir las bases de una oposición que sea capaz de impedir que se siga destruyendo el país, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ahora, ¿cómo se explica, no? Tanto atropello, tanta crueldad, porque es como si fuera la Argentina del 55 con una sociedad del 2025. ¿Cómo se explica este fenómeno? A ver, no tiene una explicación unidireccional, tiene que ver con transformaciones muy profundas de la estructura social, de las formas de trabajo, de los vínculos entre las personas, la crisis del sistema de representación democrática, la crisis también del principal partido popular de la Argentina, que es el peronismo, las consecuencias de un gobierno muy complejo como fue el gobierno del Frente de Todos, que atravesó, entre otras cosas, nada más ni nada menos que la pandemia, que tuvo un impacto directo y muy profundo, sobre todo en relación a las generaciones más jóvenes. Tiene que ver también con una sensación de, no sé llamarlo de defraudación, pero de pérdida de relación entre la masa social popular y lo que el Estado tiene que hacer para responder a las demandas de las amplias mayorías. Esos elementos se conjugan para, entre comillas, vamos a poner así, para generar las condiciones para un desastre político como el que vivimos a partir de diciembre de 2023. Quiero decir, el crecimiento de las extremas derechas no es un fenómeno exclusivamente argentino, la fragmentación social, el despliegue de partidos que representan una visión profundamente autoritaria, antidemocrática, y como en el caso del mileísmo ultra neoliberal, no son un fenómeno exclusivamente argentino. Pero bueno, la Argentina tiene sus peculiaridades, claro, tiene su especificidad y tiene aquello que generó las condiciones para que ganara un grupo de arribistas, de oportunistas, una runfla de personajes a veces salidos de la lucubración de algún guionista enloquecido que quiso hacer un juego que terminó en esta perversión en la que estamos, ¿no? Totalmente. Ahora, en base a esto, claro, estábamos analizando un sondeo al principio del programa, un sondeo de una consultora, Suban Córdoba, sobre la provincia de Buenos Aires, donde la consultora afirmaba que la política tradicional habla en un lenguaje que el votante de hoy ya no entiende. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación y cómo cambiamos ese lenguaje? A ver, todas las afirmaciones son un poco caprichosas. Es cierto que las formas tradicionales del discurso político ya no parecen conmover, sacudir, interpelar a una parte significativa de la sociedad. Los cambios bruscos, los cambios que tienen que ver también con las nuevas tecnologías, las tecnologías ligadas al celular, a lo instantáneo, a lo inmediato, a la fugacidad, que tiene que ver con una mediación continua entre el individuo y el mundo, van cambiando también la percepción de las personas, el lenguaje incluso. Cada vez estamos utilizando menos palabras, el lenguaje está más aplanado, la gente cree que está hiperinformada, pero en realidad es cada vez más ignorante, pero está convencida de que sabe todo lo que tiene que saber, producto de una relación totalmente patológica con las redes sociales, con la estructura de los algoritmos que siempre te llevan en una determinada dirección. Es agregarle también cambios ostensibles en la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones entre las personas,
los jóvenes que hoy tienen una percepción de la realidad muy distinta a las generaciones más viejas. Hay una descomposición de la vida social que se expresa en muchos aspectos. Hoy este gobierno está destruyendo la salud pública, la educación pública, la investigación científica tecnológica en la Argentina, los salarios, las jubilaciones, las principales instituciones dedicadas al ámbito de la cultura, y parece haber muy pocas reacciones, y las que hay suelen ser sectoriales. Incluso las movilizaciones de todos los miércoles de los jubilados, reprimidas, lo que ya todos sabemos, van naturalizándose. Pasa de ser un apoyo multitudinario a miércoles raquíticos con unas pocas decenas de personas que ponen el cuerpo y a los que apalean salvajemente. Entonces, algo está sucediendo en la sociedad. Yo creo de todas maneras que la sociedad argentina tiene incorporados reflejos, tiene incorporados tradiciones, y que ya ha mostrado, incluso durante el año y medio que viene gobernando Milei, ha mostrado capacidad de reacción y de movilización. Ha habido movilizaciones muy importantes, desde aquella marcha histórica del año pasado de los universitarios, hasta las marchas más multitudinarias de apoyo a los jubilados, o el último 24 de marzo, que fue algo extraordinario en términos de movilización popular a lo largo y ancho del país. Sin embargo, la imagen que tenemos es que es un país que está aplastado, aplanado, que hay concierto, que hay desazón, que hay pregunta inquietante respecto a por qué la dirigencia está metida en un conflicto interno que tiene poco que ver con lo que le está pasando a la sociedad, y así podríamos seguir. Es un momento, por eso decía al principio, nada fácil, porque al mismo tiempo estamos sufriendo las consecuencias evidentes de un plan de destrucción de aquello que definíamos como Argentina. Este es un país gobernado en este momento por gente que odia en realidad a la Argentina, que odia al otro, que construye un discurso natural del odio, porque efectivamente no puede ver el mundo a partir de la relación con los otros, sino que ve el mundo solo como una proyección de sus propias ideas fanáticas, brutales, que hacen que ejerza una violencia, hasta ahora más retórica, pero que se ve también de vez en cuando en las calles, sobre todos aquellos que pensamos diferente, ¿no? Sí, se creen dueños de un país que odian, como dice la frase, ¿no? Se creen dueños de un país que odian. Son los caputos de la vida, los que siempre han hecho lo posible para destruir la vida en común, el ahorro en común, que endeudaron de la forma más miserable durante el gobierno de Macri, con ese acuerdo espantoso con el Fondo Monetario Internacional, que condicionó lo que vino después, que vuelven a endeudar de la misma manera, que hacen negocios gigantescos, porque convengamos que esos negocios de endeudar terminan llenando las cuentas en paraísos offshore de todos estos personajes. Entonces también estamos en un momento en el que efectivamente nos sentimos gobernados por extranjeros de nuestro propio país, ¿no? Claro. Por extranjeros en un sentido que son argentinos que pareciera que nunca tuvieron una relación con la Argentina, que aman Miami, aman Estados Unidos, que creen que la Argentina debiera ser un estado de Estados Unidos y que estaría mucho más a gusto siendo como Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual, Ricardo. Me quiero detener un poco en esto de los algoritmos de las redes que nombrabas, porque antes del programa justamente estábamos hablando y analizando esto. ¿No crees que llegó el momento también de entrar en ese terreno desconocido para el peronismo? En algún momento hay que entrar. A ver, yo creo que se ha entrado. En realidad es muy difícil imaginar a alguien que no esté vinculado con las redes sociales. Ninguno de nosotros, por más que tengamos una mirada crítica, que sintamos que ahí hay algo muy oscuro y muy envenenado, sin embargo, usamos el celular, algunos usarán la famosa X, el ex Twitter, otros Facebook, otros TikTok o lo que sea, y también dentro de los diversos movimientos políticos y populares que integran el amplio campo del peronismo, también están jugando un poco con entrar en las redes sociales. Yo no sé si el problema es si estamos o no estamos, porque efectivamente creo que estamos. El problema es que las propias redes sociales tienen dentro suyo una lógica binaria, una lógica que expande mucho mejor los discursos del odio, los discursos de la confrontación, los discursos de la mentira, que precisamente aquellos que defendemos
otro tipo de lenguaje, un lenguaje de incorporación, de la inclusión, de la fraternidad, de la solidaridad. En las redes sociales lo que sirve para que el algoritmo crezca y se enloquezca de felicidad son en realidad los mensajes brutales, los mensajes violentos. Eso está muy estudiado. Un mensaje amoroso no tiene impacto dentro de las redes sociales. En cambio, una circunstancia en la que se muestra algo horrendo, de repente tiene miles y miles y miles y miles de likes y de retweets. Sí, una motosierra es ideal para un TikTok, digamos. Un mensaje de inclusión en un por TikTok supuesto. no Aparte, repercute. el discurso binario, monótono, blanco, negro, malo, bueno, amigo, enemigo, el discurso del insulto, el discurso de la descalificación, el discurso que hace del otro un bicho, un insecto, una rata, lo que fuere, es propio también de esa lógica cada vez más estrecha que habita el universo algorítmico y digital de las redes sociales. Es un problema porque paradójicamente las redes sociales atraviesan la vida de todos nosotros. Entonces tenemos ahí algo muy difícil de resolver, ¿no? Sí, tal cual, Ricardo. Ahora te llevo a un gran amigo en común que tenemos, que es Ignacio Copani. Sí. Que te lo nombro porque él tiene la idea, esta especie de teoría, de que los líderes nuestros, los más puros, llegan al poder de culo, ¿no? Perón, por ejemplo, militar profesional. Néstor llega en el medio del caos de la mano de Duhalde. O sea, llegaron engañando al poder, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se llega al poder ahora, sin despistarlo, ahora que nos tiene identificados? A ver, creo que Perón no llegó tan de casualidad, digamos, que se fue generando un movimiento político, social y militar en la Argentina de los años 40 que desembocaron en el movimiento popular que fue el peronismo y que es el peronismo y que también expresó algo que venía sucediendo en otros países como era la emergencia de políticas ligadas al Estado social, al Estado de bienestar, el papel de los sindicatos. Era un clima de época, digamos. El peronismo se constituyó en el interior de un gran clima de época, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los europeos lo llamaron los 30 años gloriosos, que fueron los años del Estado social de bienestar. En Estados Unidos fue el New Deal de Roosevelt, en México fue en parte el cardenismo, en Brasil fue el varguismo, y en Argentina fue el peronismo, es decir, clase trabajadora que es representada a nivel del Estado por un proyecto político que construye identidad, que construye derechos, que distribuye la renta de una manera inédita para esa época, etcétera, etcétera. O sea que no fue una casualidad, fue parte de una última época. Ahora Néstor Kirchner llega de manera, yo diría, fortuita, azarosa. Recuerden ustedes que en el 2003 podía haber sido un balotaje entre Menem y López Murphy. Claro. La suma de Menem y López Murphy, dos exponentes del neoliberalismo después de la crisis del 2001, sumaba más de 43 puntos. Néstor sacó, creo que 21 o 22 puntos. Él decía que llegó con menos votos que gente que se reunía para protestar contra la situación, ¿no? Entonces, a lo que voy es que efectivamente a Néstor no lo vieron venir. Eso está claro. No lo vio venir ni Duhalde, ni el Grupo Clarín, ni los grupos económicos, y creyeron que en un país desfondado como era la Argentina del 2002, con una crisis social tremenda, bueno, era un hombre que podía reordenar algo. Y se dieron cuenta que la historia iba por otro lado, que Néstor primero y después Cristina venían a reconstruir un peronismo que había sido envilecido en la década de los 90, no nos olvidemos de eso. Sí. El peronismo de los 90, atravesado por el menemismo, fue el ejecutor de las políticas neoliberales y de desguace del Estado Nacional a lo largo de 10 años, con el simulacro brutal que fue la convertibilidad que transformó el alma de muchos argentinos en una especie de deseo enfermizo de un dólar que fuera el ordenador de la vida cultural, social y económica del país, y eso desembocó, gobierno de la Alianza mediante, en una crisis social brutal que fue la del 2001, con índices de pobreza que pasaban largamente el 50%. Néstor llegó en un país desolado, en un país muy complejo, y hizo lo que nadie imaginaba que iba a hacer. Reconstruyó la vida política, reconstruyó la vida social, reconstruyó el Estado, hizo de vuelta del Estado un instrumento en beneficio de las mayorías,
anuló las leyes de impunidad, anuló los indultos, reabrió los juicios de lesa humanidad. Es decir, fue una sorpresa extraordinaria. Nos conocen ya, a eso apunta tu pregunta. Claro. Nos conocen, ahora es más difícil imaginar que se pueda llegar sin que nos vean venir. Exacto. Sobre todo después de, piensen ustedes que a partir del 2008, sistemáticamente y a lo largo ya de una cantidad de años enormes, de 2008 al 2025, hagan la suma ustedes, se viene mediáticamente alimentando un odio mortal básicamente hacia la figura de Cristina, sí, hacia el kirchnerismo en general. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, una multiplicidad de ámbitos comunicacionales, el objetivo es la demonización. Y pese a todo, pese a ese objetivo, todavía la cosa funciona, ¿no? Pero obviamente que estamos frente a un experimento de otro tipo. Claro. No imaginábamos que iba a suceder en Argentina, por eso también hay que decirlo. Era difícil imaginar, incluso meses antes del triunfo de Milei, que la Argentina iba a desembocar en un voto masivo a un personaje espantoso, desde todo punto de vista, que pone en cuestión todo lo que imaginábamos del país. ¿Cómo es posible que el 55% haya votado a un personaje de ese calibre, que hace y dice las cosas que hace y dice, y que está destruyendo en gran medida la vida social compartida? Bueno, es lo que tenemos en este momento y contra lo que tenemos que actuar urgentemente. Tal cual, Ricardo. Para ir finalizando, durante el programa veníamos mencionando, ¿no?, los sectores atacados nuevamente esta semana: recortes en el Garrahan, en ciencia y tecnología, en discapacidad, desalojan un café con Perón, también ahora. ¿Hay un día después de esto? ¿Alcanza con solo volver? No, a ver, en la Argentina cada vez que la derecha en sus diversas conformaciones ha producido retrocesos, el costo ha sido tan grande que incluso la reconstrucción alcanzó solamente a recuperar una parte de ese retroceso. Quiero decir, desde el golpe infame de la dictadura del 76, pasando después por el fracaso del alfonsinismo y después fundamentalmente por la política neoliberal del menemismo, después por el macrismo, cada vez que eso sucede, y ahora con el mileísmo, el daño es muy grande y a duras penas podemos reconstruir una parte de lo perdido. Los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, que fueron años muy intensos, muy reivindicados por todos nosotros, apenas si fueron logrando recuperar algo de lo que fue la Argentina, por ejemplo, de los índices socioculturales de los años 70. Miren lo que les estoy diciendo. Sí. Si comparásemos la Argentina de los primeros años 70 con la Argentina actual, nos cortaríamos las venas con gilet oxidada. Porque no había casi pobreza, no había indigencia, había pleno empleo, derechos sociales funcionando de una manera absoluta y potente. Claro. Y sin embargo esa Argentina, con una gran educación pública, con una gran salud pública, entró en la noche de la dictadura, en la noche del endeudamiento, en la noche del neoliberalismo menemista, en la noche del macrismo y ahora en la noche del mileísmo. Es decir, y después nosotros tenemos que tratar de reconstruir. Es un trabajo duro, pero yo creo que se puede, siempre se puede, en la medida que haya convicción política, convicción de construir mayorías y que sobre todo nos dejemos de rencillas internas y focalicemos hacia donde tenemos que focalizar. Tal cual. Ricardo, muy clarito como siempre, la verdad, ¿eh? Gracias por tu tiempo, te esperamos en la costa, obviamente, te esperamos. Sí, por supuesto, tengo ya mi corazoncito por ahí. Dale, Ricardo, gracias de verdad, gracias, Y un abrazo muy, pero muy grande. Gracias por llamarme. No, vos.